La perspectiva. Vamos a reconocer los tipos de perspectiva cónica que existen para poder representar un objeto en un espacio de 2 dimensiones, para poderlo dibujar. Es decir, la perspectiva es el arte de representar en un espacio de 2 dimensiones, que puede ser la hoja, que puede ser el pizarrón, el monitor de la PC. Lo vamos a utilizar como un objeto de 2 dimensiones y sobre ese objeto vamos a dibujar la tridimensionalidad de las cosas. Para comenzar, vamos a reconocer los elementos de la perspectiva. El objeto es lo que vamos a dibujar. El observador somos nosotros viendo ese objeto, son los 2 elementos fundamentales de una perspectiva, y pues vamos a llevar ese objeto hacia un espacio en donde nosotros podamos dibujar su proyección. No es el objeto, es una proyección del objeto. A este espacio es el plano, que se le conoce como plano de cuadro, a donde vamos a tomar cada una de las aristas y de los vértices de los objetos que estamos observando y los vamos a trasladar hacia el plano de cuadro. El objeto está sobre el piso, sobre la tierra, en el plano geometral, exactamente donde converge el plano de cuadro y se intersecta con el plano geometral. Ahí está la línea de tierra, es decir, es la base del objeto donde está ubicado. La altura de los ojos del observador es muy importante, porque no es lo mismo ver un objeto por arriba, es decir, mi altura de mis ojos es esta, la línea de horizonte. No es lo mismo ver un objeto desde arriba, que si el objeto está exactamente a la altura de mis ojos o si el objeto está por arriba de mis ojos. Vemos el objeto de manera distinta. Entonces, también la línea de horizonte es una línea fundamental. Todas estas líneas que son paralelas del objeto, este objeto ahorita lo estoy viendo de frente, y estas líneas paralelas, cuando yo las veo, veo esta cara un poco más grande que la cara de atrás. En perspectiva se deforma, pero en realidad yo sé que esta cara de enfrente mide lo mismo que la cara de atrás. Entonces lo que está sucediendo es que se están fugando estas líneas paralelas, que son estas, se están fugando a un punto en el infinito que siempre va a estar sobre la línea de horizonte. Ese punto en el infinito se llama punto de fuga. Una perspectiva puede tener muchos más elementos, pero estos son los más importantes: el objeto, el observador, el plano de cuadro, la línea de horizonte, la línea de tierra, el punto o puntos de fuga, porque puede tener más de uno, los rayos proyectantes, el punto principal, ¿sí?, que es este, el punto de vista hacia este punto, ¿sí? Si yo giro el objeto, tiene su arista, sobre esta la vamos a ver, el plano de la Tierra, y todo esto se forma un cono visual, ¿sí?, que es todo mi campo visual de lo que abarca el objeto. Entonces la línea de horizonte es muy importante porque eso va a determinar cómo vemos. Si yo estoy de frente a un objeto, esa siempre va a ser la altura de cómo yo veo las cosas. Si me tiro al piso, mi horizonte va a cambiar, voy a ver de una manera distinta. Y si me subo a un edificio, mi horizonte va a cambiar y voy a ver los objetos desde arriba. Es una vista distinta. Si nosotros giramos un cubo, sabemos que el cubo tiene caras paralelas. Esto es una perspectiva axonométrica, porque en realidad así no vemos. No veo yo esta cara idéntica a la de atrás, sino siempre lo que tengo yo más cerca se ve más grande y la cara de atrás, que está más lejos de mí, se ve más pequeña. Pero esto es importante analizar porque
Sabemos entonces que estas caras de este cubo, las de al lado, las de adelante, las de atrás, las de arriba y las de abajo, son idénticas. Sin embargo, yo no veo así. Yo veo un poco deformado esto. Veo siempre la cara que está enfrente más grande y la cara que quedó atrás, aunque sé que es del mismo tamaño, se ve más pequeña porque está más lejos de mí. Sé perfectamente bien que esta línea y esta línea son paralelas. Sin embargo, cuando yo veo, se deforman y se van hacia un punto en el infinito que se llama punto de fuga. Esa es la definición matemática de líneas paralelas. Son dos líneas que se van a ir a un punto en el infinito. Ese punto es el punto de fuga. Cuando yo giro el objeto, como en el video pasado, y lo veo desde una esquina, es como si yo dividiera este punto en dos. Antes estaba aquí en medio y ahora esta cara, que es paralela a la que está acá atrás, se van a ir a este punto de fuga. Y toda esta cara, que es paralela a una que estaría acá atrás, se van a ir a este punto de fuga. Esa es una perspectiva a dos puntos de fuga. Pero recordarán que les dije que las líneas paralelas se unen en un punto en el infinito. Entonces, aquí yo estoy dibujando las líneas de altura exactamente paralelas porque es un objeto pequeño que lo veo muy cercano y yo no alcanzo a distinguir esta deformación en la altura. Pero cuando el edificio o el elemento, el objeto es demasiado grande, estas líneas que quieran paralelas, en una perspectiva 3 puntos de fuga, también se van a fugar hacia un punto en el infinito. Esos son los únicos puntos de fuga que pueden estar fuera de la línea de horizonte. El tercer punto de fuga que me va a dar la sensación de que un objeto es muy alto. Entonces, los tipos de perspectiva cónica es a un punto de fuga cuando yo veo un objeto de frente, sé perfectamente bien que estos rieles son paralelos, sino cómo camina un tren ahí. Y, sin embargo, yo veo cómo se ve más grande aquí y más pequeño acá hasta que se unen en un punto en el infinito. Si yo trazo una línea horizontal a esa altura, esta es la línea de horizonte. Es la altura del horizonte del fotógrafo que tomó esta fotografía. Generalmente todo lo que es construido que sea paralelo va a irse con estos rayos proyectantes hacia este punto. Los árboles no, porque a veces pueden crecer más o crecer menos, o etcétera. Pero el camino, los durmientes, las vías, incluso si que hubiera algunos postes de luz, reflejarían esta sensación de que aquí se ve más grande y acá se ve más pequeño. Ahora, en una perspectiva dos puntos de fuga, volví a tomar el objeto, lo giré y lo estoy viendo desde una esquina, desde una arista. Entonces, toda esta cara que está de este lado y la cara que estaría acá, todas esas dos se van a ir hacia este punto de fuga. Y esta cara de enfrente que tengo acá, con una cara acá atrás, que no la veo porque está acá atrás, se van hacia el punto de fuga 1. ¿Sí? Acabo de girar, este está de frente, este está girado, es decir, se ve oblicuo al plano de cuadro. Ahora, en una perspectiva 3 puntos de fuga, tengo la fuga 1 aquí, la fuga 2 que puede estar muy lejos sobre la línea de horizonte, y para hacer esta representación súper alto este edificio, pues tengo un tercer punto de fuga por esta parte de acá. Eso nos da la sensación en el cómic que si este hombre araña se cae, pues realmente le va a doler. Nosotros podemos hacer análisis de diversos espacios virtuales, como este Museo de Frida Kahlo, utilizando varias aplicaciones, ya sea en una PC o en un celular, podemos utilizar varias aplicaciones y encontrar elementos que me ayuden a construir la perspectiva que estoy viendo. Recuerden que la perspectiva es el dibujo de la realidad. Entonces, estos son rayos proyectantes y vean, todos se juntan en un solo punto. Ese punto es el punto de fuga. Ahí voy a trazar una línea horizontal, esa va a ser mi línea de horizonte,
Y todo lo que se ve en mi cuadro, en mi fotografía, es mi plano de cuadro, ¿sí? Y la altura de la línea de tierra es donde está parado el observador. Esto pues lo podemos hacer en un análisis de diversas fotografías, salirme afuera de mi casa, tomar una fotografía de la calle vista de frente con mucho cuidado. Puedo tomar fotografías de museos para hacer un estudio, un análisis de una perspectiva, un punto de fuga, pero también podemos hacer 2 y 3 puntos de fuga. En el arte también se ha empleado mucho, sobre todo a partir del Renacimiento. Esta es una obra de Rafael de Sanzio, se llama La Escuela de Atenas, donde también eran las primeras personas que estaban dibujando en perspectiva. Leonardo da Vinci, Durero y muchos pintores renacentistas usaron este recurso de la perspectiva para hacer obras pictóricas. Vamos a ver el siguiente video. Entonces, a manera de conclusión, es importante aprender a observar con detalle para poder utilizar al dibujo como un instrumento de verdad. El dibujo perspectivo es una herramienta parecida a la fotografía que nos ayuda a expresar lo que vemos y vivimos de verdad. Y bueno, pues también puede ser una manera de transformar la realidad. En los videos que vimos, por un lado estaba Stanley Kubrick, utilizando de manera majestuosa la perspectiva a un punto de fuga. Y del otro lado eran algunas imágenes de la Escuela Nacional Preparatoria número 7, Ezequiel A. Chávez. También podemos hacer un análisis de cómo vemos las cosas a un solo punto de fuga. Y aprendimos también que podemos utilizar todos estos recursos para modificar el arte, para hacer arte y para transformar la realidad. Aquí las fuentes. Gracias.